Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Así un poquitín en rápido, esta definición que da un poquitín, ¿no? Más o menos una definición de los lugares sagrados, telúricos, llámalos arqueológicos, bueno, como se quieran llamar, tienen diferentes principios básicos. Principios básicos quiere decir que hay en común, que hace un templo, que hace un lugar sagrado. Y en la mayoría de los sitios no tienen todos estos principios, pero sí algunos tienen todos estos principios y por lo menos la mitad prácticamente sí que lo van a tener. Uno de ellos es el agua. Hemos visto en Chartres el círculo a 30 metros por debajo de este sitio de poder, como rodea un canal de agua. Daos cuenta que el agua es un mineral. Cuando un mineral frota otro mineral, bueno, cuando cualquier cosa frota cualquier cosa, ¿qué se crea? Una electricidad, electromagnetismo, ¿no? Yo hago así, cojo un papelito y se queda pegado. Pues imaginaros miles de años el agua recorriendo un río subterráneo. ¿Cómo no va a crear un vórtice si está rozando un material con otro material? Y eso está comprobado, ¿no? Entonces el agua es importantísimo. Casi todos los sitios poderosos realmente, los sitios power del mundo, los grandes, casi siempre tienen un manantial o un pozo al lado. O tienen, sobre todo los lugares de peregrinación, todos los lugares de peregrinación están referenciados porque tienen un agua que se consideró sagrada en su momento, se sigue considerando sagrada. Fátima, Lourdes, por ejemplo, por poner algunos, Chartres, todos estos lugares de peregrinación siempre hay un pozo sagrado, siempre hay un manantial sagrado, porque el agua es el que trae la vida, ¿no? De alguna manera nuestra mente identifica, si no hay agua no hay vida, y nosotros supone que procedimos de ese mar, ¿no? de ese agua. Otra cosa para ser un lugar sagrado importante es ese electromagnetismo, digamos, esas energías telúricas. ¿De dónde vienen? Acordaos que lo que os he dicho al principio, no estoy hablando de ciencia, estoy hablando de experiencias. Entonces puede haber alguien que tenga todos los datos de la ciencia y me diga, no, eso no existe. Y yo diré, bueno, pues tú tampoco, por ejemplo, ¿no? Podría ser. Al final la mente digamos es infinita, el cerebro no, el cerebro es finito, la mente puede ser infinita. Entonces, bueno, ese electromagnetismo, esas corrientes telúricas, ¿de dónde vienen? Intento ser siempre lo menos friki y lo menos espiritual posible, ya que en estos mundos nos podéis imaginar lo que hay, tela. O sea, tela de lo que hay cuando te pones a hablar de lugares de poder, cada uno los ha hecho una persona, los ha hecho un ser, los ha hecho un alienígena, hay de todo. Y como yo no estaba en ese momento que se hizo, puede ser, ¿por qué no? Pero yo creo que lo más sano y lo más humilde siempre es mejor tener duda, quedarse con la duda, que asegurar cosas que no son, ¿no? Yo creo que eso es lo mejor. Entonces, por lo que yo sé, he leído y mi experiencia y tal, este es el electromagnetismo, estas corrientes telúricas pueden venir por diferentes causas. Una puede ser, lo que os digo, un río subterráneo por donde pasa el agua, estas corrientes electromagnéticas de la Tierra, corrientes telúricas, ellas fluyen por donde pasa el agua las libera, el agua las lleva. Entonces sabéis que hay kilómetros y hay ríos subterráneos de miles de kilómetros y algunos van en líneas porque en algunos ríos subterráneos utilizan las fallas sísmicas, ¿no? Cuando dos placas chocan así, pues hay muchas de esas placas en las que tienen una línea de miles de kilómetros prácticamente recta, por ahí se cola el agua, pero es que por ahí también se cuela magma interior. Entonces, ¿cómo no va a tener electromagnetismo fluidos de magma, de níquel y de hierro, por ejemplo, que van corriendo a una velocidad enorme por debajo de la Tierra? Pues eso crea unas líneas de energía, donde se cruza una línea de esas líneas de magma con una línea de agua. Si además se cruza con una falla y encima todo eso está sobre un promontorio en el que hay, por ejemplo, una montaña, pues eso es un lugar. Por eso estos lugares se van creando así y yo no lo llamo energías espirituales. Puede ser que ese tipo de corrientes sí que nos lleven a algo que nosotros identificamos como electricidad, pero no lo llamo espirituales, por lo mismo, lo llamo corrientes físicas. Que la ciencia a 2023 no las detecte no quiere decir que no existan, quiere decir que no las detecten.
¿vale? Entonces, bueno, también la ciencia tiene que ser humilde y no siempre es tan humilde. No la ciencia, los científicos. La ciencia como sí, no sé si es humilde o no, pero bueno, hay científicos que sí, hay científicos que no. Entonces, tanto en el mundo científico como en el mundo espiritual hay mucha gente que prefiere, no soporta la incertidumbre, no soporta el misterio, no se soporta la duda. Yo es que me encanta la duda, el misterio, la incertidumbre, disfruto muchísimo no saber qué voy a hacer mañana, no saber por qué hay estas líneas ahí. Me da igual, me voy a morir con esa duda y es maravillosa tener esa duda. Entonces, bueno, yo creo que de alguna manera es bueno estar por lo menos con la mente abierta, no asegurar nada, pero tener la mente abierta a cosas que podrían ser, ¿no? Otro de los principios básicos son las medidas sagradas. Medidas sagradas me refiero, por ejemplo, al codo, al palmo, al codo egipcio, a la utilización del metro como parte proporcional, a un tipo de medidas con las que hacían los templos, sobre todo yo sé al menos catedrales góticas, templos románicos, templos egipcios, en el mundo maya, en el mundo azteca, en todos estos lugares se utilizaban un tipo de medidas exactamente que se consideraban sagradas por algo, ¿no? Luego está la geometría sagrada. Las geometrías sagradas son, digamos, el número pi, el número phi, son proporciones que hay en la naturaleza. Bueno, por llamarlo sagradas de alguna manera, ¿no? Proporciones que hay en la naturaleza. ¿Por qué nosotros estamos tan a gusto cuando estamos delante de un árbol, en un bosque? ¿Por qué es tan terapéutico darse un paseo por la naturaleza? Pues porque estamos conectados al orden natural del que venimos. Nosotros llevamos unos siglos o milenios con el orden artificial, con todos estos chismes y mundo artificial, pero los otros 100.000 años hemos vivido en la naturaleza, y los millones de años que debemos estar en este planeta, ya no digo como seres humanos, como seres o de donde vengamos, al final es el orden natural. Por eso cuando nuestra mente conecta con el orden natural estamos sensibles, estamos mejor, nos encontramos más sanos. Por eso yo siempre la terapia que más recomiendo en el mundo es darse un paseo por el bosque, darse un baño en un lago, cualquier cosa, ver una flor. Si estás en casa y no te puedes dar un paseo por el bosque, algo natural, ponte una flor, ponte cualquier cosita, por un cachito de una ventana mira una nube. Todo eso, ¿por qué? Porque todo eso es un orden natural, al cual podemos llamar sagrado, ¿no? Pero es un orden natural en el que, por ejemplo, ¿cuál es el número phi? Pues es esa proporción áurea que se utilizaba en el Renacimiento, en las catedrales, en los arcos góticos, en las propias proporciones entre las columnas. Todo eso se utilizaba en los templos sagrados, y esto se utilizaba para conectar dentro de la artificialidad del templo, para conectar con ese orden natural, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a una catedral gótica, nos cuenta que las catedrales góticas al final es una representación de alguna manera esas columnas del bosque primigenio. Sabéis que para los celtas no tenían templos, eran sus rocas, eran sus árboles, era ese bosque, y en las catedrales parece ser que todas esas columnas con esas proporciones representan a ese bosque primigenio, en el que el mismo bosque es la creación divina y es el lugar sagrado. Bueno, paro ahí porque nos podíamos tirar un ojo geometría sagrada otros 5 horas directamente.